Buenos días muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Antes que nos enfoquemos en lo que nos compete ver en la clase de hoy día, es importante recordar algunas reglas que permiten que nuestra clase se desarrolle sin interrupciones, sin tantas interrupciones. Ya recordamos algunas imágenes a través de estos iconos importantes respecto a la regla, pero también principalmente, chiquillos, a la pandemia que estamos viviendo. Importante recordar normas higiénicas, ¿ya? Sobre todo de manera exagerada el lavarse las manos. Bien, y las reglas de nuestra sala, que ya las conocemos también, salvo que ahora se agrega una, que corresponde a mantener nuestra cámara encendida cuando desarrollemos los ejercicios, y es principalmente, chiquillos, porque necesito ver cómo desarrollan el ejercicio. No quiero verlo a ustedes, quiero ver su cuaderno. Quiero ver su cuaderno y usted cómo desarrolla el ejercicio. Eso es lo que necesito para esta clase. ¿Ya? Audífonos y la utilización de manos libres para poder disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido, para saber quiénes son los que asisten a nuestra sala virtual, y el chat solamente utilizarlo en función de desarrollar preguntas de la clase, vinculantes con la clase. Para poder cuantificar nuestra clase, estamos en la clase 32, y lo que vamos a ver hoy día son los circuitos eléctricos asociados a la ley de Ohm. ¿Sí? Como desafío, reconocer los circuitos eléctricos. Bien. Como concepto básico, ¿alguien me podría mencionar qué era la electricidad? Para que partamos todos de un mismo punto en común. ¿Qué era la electricidad, muchachos? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? ¿Qué es la electricidad? ¿No? ¿Nadie podría responder esa pregunta? ¿Qué es la electricidad? ¿No? Muchachos, si no, vamos a tener que devolvernos y partir viendo esto que era la primera clase. ¿Se acuerdan lo que era? ¿Cómo hablábamos? ¿O cómo lo asociábamos? ¿A qué lo asociábamos? Para medir su intensidad y su voltaje, su amperaje y su voltaje. ¿A qué lo asociábamos? Sí, Miguel, pero ya, ¿qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? ¿Es energía? Gracias, estrellas. Eso es. Eso es. Es un flujo de electrones, un flujo de carga negativa, ¿sí? Que va a proporcionar energía, pero yo no podría decir que un circuito eléctrico es energía. No, proporciona energía, por supuesto que sí. Ese es el objetivo de este flujo de electrones. Y que claramente va a depender de la resistencia en qué se transforme esa energía. ¿En qué se está transformando esta resistencia, esta ampolleta? ¿En qué está transformando la energía que recibe de este generador? Ya, lumínica, perfecto. ¿Solo lumínica? ¿Solo lumínica? Estoy transformando la energía química de la pila, la energía de la pila a través de este flujo de electrones, va a llegar al receptor y el receptor me va a transformar esa energía. Me la va a transformar en energía lumínica y en energía calórica o térmica. ¿Sí? Perfecto. Ya. Conceptos de quinto. Muy bien. Muy bien. Conceptos de quinto. Vamos ahora. Yo dejé pendiente esto de la corriente continua y la corriente alterna. ¿Se acuerdan de esto que les dije yo la clase pasada que lo íbamos a ver? Respecto a que Edison había generado este flujo de electrones de manera continua como en los árboles, pero claro, conllevaba a que ese flujo de electrones se iba a mantener siempre constante, no se podía apagar, y solamente cuando se agotaba su vida útil yo podía modificarlo. Eso generaba un alto costo económico, un alto gasto también de energía.
versus esta corriente alterna, que es la que nosotros utilizamos actualmente, que viene de Nikola Tesla, que era un empleado de la empresa de Edison, y al crear esta corriente alterna, él podía controlar los flujos de energía, y eso permitía que yo pudiera, primero, reducir el gasto económico en el gasto energético, reducía el gasto económico, no ocupaba tanta energía, y además yo podía controlar esa energía, podía hacerla alterna. ¿Qué significa eso? Que usted ahora pueda encender la luz, un enchufe de su casa, y no necesariamente tengan que prenderse todas, que eso es lo que ocurría con la corriente continua. Claro ejemplo en la vida cotidiana de esto, yo les daba la clase anterior, las luces de Navidad, se quema una ampolletita de esa, se corta la corriente y ya no pasa ese flujo de electrones, versus los circuitos que nosotros tenemos en la casa, en donde se quema una ampolleta y no se queman todas las demás, puedo seguir ocupando el circuito, el flujo de electrones, solo que esa resistencia la voy a tener que cambiar, pongo otra y el flujo sigue funcionando igual. Eso que nosotros vemos ahora tan cotidianamente de llegar y encenderlo, ocurrió con esta gran batalla, que lo vamos a comenzar viendo así la clase, de la corriente continua y la corriente alterna. ¿Sí? Grandes peleas de la ciencia. Hoy, Tesla versus Edison. En 1884, el inventor Thomas Alva Edison ya era conocido como padre de las lámparas incandescentes, pero no solo fabricaba bombitas, sino todos los accesorios relacionados con ellas, interruptores, enchufes, portalámparas, y todo esto funcionaba armoniosamente gracias a su patentada corriente continua. Le iba tan pero tan bien que en el barrio ya se comentaba que, más que un gran inventor, Edison era un gran vivo. La gente es mala y envidiosa, pero algo de razón tenían. En toda su vida, Edison patentó unos 1.200 inventos, aunque muchos los realizaron sus anónimos ingenieros. Edison se jactaba de que no necesitaba ser ingeniero, ni físico, ni matemático. Si necesitaba alguno, simplemente lo contrataba. Una buena mañana se apareció un joven en su oficina de Nueva York con una carta firmada por un socio y amigo de Edison. La carta decía: conozco a dos hombres de gran inteligencia. Uno es usted y el otro es el portador de la carta. El portador era Nikola Tesla. A Thomas Alva le cayó mal de entrada porque ¿cómo iba a ser tan elogiado si era un principiante? Tesla era un ingeniero que había trabajado en Europa en una de las sucursales de la empresa de Edison y ahora llegaba a continuar su trabajo junto al pope de las patentes. A pesar de la desconfianza inicial, Edison contrató a Tesla y enseguida reconoció que estaba en presencia de un científico de gran valor. Esto, más que alegrarlo, lo incomodaba, porque su nueva joya no era precisamente un tipo dócil y no hacía más que opinar y opinar sobre las ideas del jefe. Tesla y Edison se sacaban chispas. La tensión fue en aumento y el desagrado se transformó en odio. El bueno de Nikola renunció, pero ya tenía suficientes conocimientos como para erigir su propia empresa y así nació la Tesla Electric Company. Ya liberado de Edison, patentó una serie de nuevos generadores de corriente alterna. La guerra eléctrica había comenzado. Edison quería que su empresa lograra electrificar todo Estados Unidos, pero Tesla machacaba con que si la idea era electrificar el país, los generadores no debían usar corriente continua sino alterna. Según cuenta la historia, Edison intuía que Tesla estaba en lo cierto, pero se negaba a aceptarlo porque la tecnología necesaria para utilizar corriente continua era mucho más costosa y el dueño de las patentes era, por supuesto, don Thomas Alva. En pocas palabras, la eficiente corriente alterna de Tesla arruinaba el negocio de Edison. Y cuando de mucho dinero se trata, aparecen los peces gordos. A Edison lo respaldaba el banquero J.P. Morgan, quien era su socio capitalista. Por su parte, Tesla fue patrocinado por el magnate George Westinghouse.
Con tal de ganar la pulseada contra Edison y Morgan, Tesla cedió todos sus derechos de patentes a Westinghouse. En plena expansión demográfica de los Estados Unidos, la corriente alterna de Tesla, mucho más económica y eficiente, empezó a ganar mucho terreno sobre la continua de Edison. En este punto, Morgan removió a Edison de la dirección de la compañía y la rebautizó como General Electric. Westinghouse y Morgan se sentaron a la mesa chica con un solo objetivo: repartirse la torta. El primero se encargaría de los generadores de corriente alterna y el segundo del cableado. La guerra eléctrica había terminado y el ganador era Nikola Tesla. Sin embargo, podría decirse que hubo un empate porque a Edison se lo recuerda como el padre de la electricidad, mientras que Tesla fue más bien olvidado. Además del recuerdo popular, don Thomas Alva era dueño de una fortuna gracias a sus patentes. Pero Nikola Tesla no tuvo la misma suerte y terminó viviendo de una magra pensión que le brindaba la compañía Westinghouse por los servicios prestados. En fin, Tesla Edison o Edison Tesla, el último que apague la luz. Bien. ¿Comentarios? ¿Alguien lo sabía eso? ¿Lo manejaban? ¿No? Claro, pues Edison era bueno para apropiarse de ideas de otros y las patentaba y luego se hacía millonario. Y claro, pues en relación a la electricidad, él le servía mucho más que se generara esta corriente continua porque generaba más gastos, se echaban a perder primero las ampolletas, los cableados, porque están todo el rato generando energía, todo el rato pasando energía. A diferencia de la corriente alterna de Nikola Tesla, que él podía controlarla. Entonces, claro, se hizo, y al ser más económica y más fácil su uso, se masificó mucho más rápido. Edison terminó millonario igual, Nikola Tesla terminó viviendo miserias. O sea, después de inventar casi todo eso, pero tenía una enfermedad de alcoholismo Nikola Tesla. Algo rockstar era. Bien. Para poder introducir entonces esta corriente, nosotros vamos a trabajarlo en la vida cotidiana, porque a eso es lo que yo lo quiero llevar. Fíjense, miren el planteamiento. Se necesita conectar correctamente una resistencia, un conductor y una pila. ¿Cómo deberíamos conectarlo? Da lo mismo la posición del cable. ¿Cómo debería ir conectado esto para que se encienda? ¿Así? Opción 1, ¿se encenderá? Somos poquitos, así que podemos llevarlo a la elección. ¿Quién dice que se enciende? Miguel dice que sí, Connie dice que no. Ok, ¿quién más? Les voy a preguntar a todos porque somos poquitos. André, ¿qué dices tú? ¿Se enciende o no? Diego, Ivania, ¿se enciende? ¿No se enciende? ¿No se enciende? Miguel dice que sí. Ok, todos dicen que no. Debe ser al revés. Ok, vamos a ver. No, no se enciende. ¿Y ahora? ¿Se encenderá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se enciende ahora? ¿Me pueden decir o no? Quedamos que debe ser al revés. La Connie dijo por la opción 1. Por la opción 2, ¿se enciende la ampolleta ahora? Miren cómo está conectada. Brigitte dice que no. Ok. ¿Alguien más? José. Miguel. André. Ivania. ¿Se enciende o no? Nico. Xiomi. ¿No? ¿No? Ok. Veamos. No. No se va a encender. Y ahí,
Obviamente, porque se ve en la imagen, pero yo quiero que se fijen en una cosa. Los materiales siguen siendo los mismos que el comienzo. La pila, el cable, la resistencia. ¿Por qué no se enciende ahí, ni ahí, y ahí sí? ¿Alguien podría explicarlo? Profe, podría ser porque la ampolleta en sí ya viene con carga positiva y la carga negativa es como su respaldo, como no sé cómo decirle o explicarlo bien, pero sería como un apoyo para la carga positiva. Ya, ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea? Sí, porque por donde está conectado supone transportan electrones, no protones. Ok, tiene relación con la carga, muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque permite circular el flujo de electricidad, por eso yo les decía, fíjense en la carga, miren, la resistencia está positivo, por lo tanto va a ocurrir lo mismo que ocurría con los truenos que hablábamos, con los truenos que se formaban, con los rayos, perdón, que se formaban, que va a ir de una carga positiva a un diferencial eléctrico, en este caso de negativo a positivo. Perfecto, eso es, muy bien, aquí está negativo, pum, y aquí está positivo, entonces la carga va a ir de acá hacia allá. Muy bien. Por lo tanto, ahí armamos, aunque usted no lo crea, un circuito eléctrico. Armamos un circuito eléctrico. Básico, pero es un circuito eléctrico. ¿Sí? Ok. Necesito que escriban esto. ¿Qué es un circuito eléctrico? El circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente permiten el paso de los electrones. ¿Sí? Tiene que ser siempre a través de un material conductor. Yo no puedo permitir, facilitar el camino para este flujo de electrones si le pongo materiales aislantes. Tiene que permitirse ese paso de electrones a través de un material conductor. Lo siento. Ahí sí. Fíjense en algo. Siempre los cables tienen que llegar al receptor. Los receptores necesitan de ambos. Lo mismo acá. Ahí está la fuente de energía, una pila, lo que sea. Un cable, resistencia, el cable termina. Y ahí yo cierro el circuito. ¿Qué pasaría si yo conecto de inmediato este acá, le corto el circuito aquí y vendría a ser un circuito en serie y no paralelo? Ahí vean la diferencia en el serie, paralelo. Si yo conecto otro cable ahí, otra resistencia ahí, claro, voy a controlar una, no ambas, a diferencia del paralelo. Bien. Esto no es importante escribirlo, porque se diferencia entre un elemento activo del circuito, que son los que generan la energía, y elementos pasivos, que son los que van a recibir esta energía, ¿sí? Que consumen esta energía eléctrica. Pero eso no tiene importancia en relación a los circuitos. También, de acuerdo a la función, vamos a tener generadores, elementos de control y algunos receptores. No. Ok. Atención con esto, porque vamos a representarlo a través de esquemas. Esto, dejémoslo para quinto básico. Diagramas, esquemas. Entonces, para poder representar circuito eléctrico, nosotros utilizamos una representación o un esquema gráfico, y no un dibujo. Necesito que los copien. ¿Sí? Muy simple. Simbología básica utilizada en electricidad. Cable, una rayita, bombilla o resistencia, ¿ya? Esta es una resistencia, pero es una bombilla, una ampolleta. El circuito prende una ampolleta, ¡pum!, ahí está. La resistencia puede ser cualquier objeto que me transforme la energía. Puede ser, qué sé yo, un motor, puede ser una aspa que me gire, cualquier resistencia a este flujo de electricidad.
¿Por qué se le llama resistencia? Porque de alguna manera va a obtener y va a resistir que este flujo pase correctamente, porque va a absorber, por llamarlo de alguna manera, va a absorber este flujo de energía para poder utilizarla. ¿Ya? La resistencia térmica, cualquier resistencia que genere calor, la estufa, una resistencia térmica. El hervidor, una resistencia térmica. La cocina eléctrica, una resistencia térmica. ¿Ya? Resiste la energía, pero esa resistencia la va a transformar en calor, en temperatura. Fuente de corriente alterna, o sea, aquí yo puedo utilizar esta fuente y no sé si sus mismos play, sus mismas consolas. Yo con un botoncito le entrego energía para que pase y pueda funcionar. Aprieto el botoncito, se corta esa resistencia. Bien. Y aquí tenemos ya los más conocidos como los interruptor. El amperímetro. ¿Qué va a medir el amperímetro? Este instrumento. ¿Qué mide el amperímetro? Su nombre lo dice, muy simple. ¿Qué mide el amperímetro? Los amperes, perfecto. ¿Y el voltímetro? ¿Es el instrumento para medir? El voltaje. Voltaje, perfecto, voltaje, muy bien. Entonces a veces en los circuitos nosotros vamos a encontrar una A, miren, aquí quieren medir cuántos amperes pasan por ahí, representado en columna. Mira, aquí quieren medir el voltaje, si este flujo de electrones pasa muy rápido o pasa lento. Bien, bien. Tenemos resistencias variables, que son resistencias que se pueden transformar en térmica, en sonora, en lumínica, como resistencia dependiente de la luz. Y esto ya seguramente no lo vamos a utilizar durante este año, pero es importante también que nos conozcan. Bien, avanzamos. ¿Sí? Saquen una fotito si puede. Lo hace después ordenadito en su cuaderno. Los que vamos a utilizar generalmente son la batería, la pila, el voltímetro, amperímetro, interruptores, resistencia, los motores y los cables. Eso. Esto aplica ya toma corriente, es importante el toma corriente, si no nos daría la corriente, pero constantemente. Ya. Ok. Miren esa simbología. ¿Usa pila o batería este circuito? ¿Tiene un interruptor? ¿Sí o no? ¿Y cuántas ampolletas tiene? Facilísimo. Muy fácil. Ok, perfecto, perfecto. Tiene 2 ampolletas o bombillas de resistencia y sí tiene un interruptor. Ok, a ver, de los que me respondieron, André, márcame dónde está la batería, enciérrame con algún color dónde está la batería. Connie, enciérreme dónde están las ampolletas. ¿Y quién me dijo que tenía interruptor? Estrellita, enciérreme dónde está el interruptor. Acá. Raye la pantalla, por favor. Gracias, André. Perfecto. Gracias, Constanza. Perfecto. ¿Y el interruptor, Estrellita? ¿Dónde está el interruptor en este circuito? Ya, pero ¿alguien puede marcar dónde está el interruptor? Acá. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Déjenme borrar aquí para poder avanzar. Ya tenemos claro, podemos visualizar algunas de las simbologías dentro de los circuitos. Tenemos la batería, el interruptor y la resistencia. Muy bien. Ok. Primera actividad, en su cuaderno. Vamos a ir haciendo actividades. Necesito que enciendan las cámaras para que vean para poder ver su cuaderno. Ahora sí la necesito que la enciendan, por favor. ¿Ya? Enciendan sus cámaras, apunten a su cuaderno. No quiero, de verdad que no
Yo sé que quizás les debe dar vergüenza, pudor, pero apunten a su cuaderno. No quiero ver la cara, quiero ver su trabajo en su cuaderno. ¿Ya? Necesito primero que dibuje el diagrama. Dibuje esto. Ivania, necesito tu cámara, Andrés, Gabriel. Gabriel tiene problemas de internet, Yacid, Rosángel. A su cuaderno, a su cuaderno. Eso, como la Connie, miren, muy simple, como la Constanza. No, no le estoy pidiendo más, no quiero que salgan ustedes, quiero que salga su cuaderno. José, por favor, muchachos, Nico. Brigitte, Miguel. Es importante, chiquillos, para saber si lo están haciendo o no. Deben estar durmiendo ahí atrás del... Gracias, Rosa Ángel. Gracias, Connie. Si enfocas tu cuaderno no ves la pantalla del compu. Ah, pero por eso quiero que lo primero quiero que hagan que lo dibujen. Po. Yo les voy diciendo las preguntas y ustedes van a ir identificando, marcándome en su diagrama. ¿Se entiende, no? Dibujen el diagrama, apunten su cámara al cuaderno y yo les voy a ir preguntando, ok, márqueme dónde está el interruptor y usted va a marcar el interruptor. Eso es la metodología que vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende? Los demás, no lo sé qué pasó con los demás. Bueno, tampoco hay obligación si la idea es para ir viéndoles y apoyándoles. Bien. Me voy a enfocar aquí en las niñas que sí encendieron su cámara y en Nico. Ok. Del dibujo, marque con un rectángulo donde está el interruptor. Un rectángulo para marcar el interruptor del diagrama. Los que no están prendiendo la cámara, Miguel, Yacid, Estrella, Gabriel y Vania van a rayar acá. Xiaomi, márcame dónde está el interruptor acá. Ok, un rectángulo donde está el interruptor. ¿Sí? Al lado del interruptor, si el circuito está abierto, le pongo un ticket. Si el interruptor está cerrado, le pongo una X. ¿Cómo está el interruptor? ¿Abierto o cerrado, Brigitte? No lo escuchamos. ¿Abierto? Abierto, perfecto. ¿Qué pasó con los que no me están rayando? Yacid, ¿me pueden marcar dónde está el interruptor aquí, por favor? En este diagrama. ¿Se podrá prender la ampolleta? Gracias, Yacid. Gracias, Miguel. ¿Se podrá encender la ampolleta? ¿Sí o no? No sé. Estoy haciendo un monólogo, parece. No me responden. ¿Sí o no? Ya sí, se entiende. Sí, Connie dice, ¿se enciende la ampolleta? Brigitte dice que no. ¿Por qué se enciende, Connie? Gracias, Miguel. ¿Por qué se enciende, Connie? Fíjate cómo está el interruptor. ¿Se enciende? José, ¿se enciende o no? Miren cómo está el interruptor. No se enciende, dice la José. Bien, José, a ver. Tranquilo, Miguel, tranquilo. Andrés dice que no. Bien. No se va a encender porque el flujo se corta ahí. ¿Puede circular corriente por este circuito? ¿Puede, José? ¿Puede circular corriente por este circuito? ¿No? ¿Tú dices que no? ¿O sí? ¿Puede circular corriente? Nico Salvo, ¿puede circular corriente por el circuito? No. Miguel dice que no. ¿Por qué no, Miguel? ¿Por qué no, Nico? ¿Alguien me puede explicar por qué no puede pasar aquí corriente?
qué no puede pasar corriente en este circuito? Porque Fíjense el lo que... abierto Ya. Y fíjate qué es lo que hay, según el diagrama. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? es una ampolleta. Ya. ¿Y esto, José? ¿Qué es eso? Un interruptor. ¿Qué nos faltaría entonces? ¿Qué nos faltaría en este circuito? ¿La batería? Excelente, una batería, una fuente de energía, puede ser una pila también. ¿No podríamos tener? Ahí está el interruptor, se encuentra abierto, ¿nos llega la corriente? No. No pasan los electrones. ¿Qué tendríamos que cambiar para que la ampolleta encendiera? La posición del interruptor. Y nos vamos a ir a lo que habíamos visto en la clase anterior para poder vincularlo con los circuitos eléctricos, ya entendiendo los circuitos eléctricos y cómo se van a representar. Sabíamos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, esto lo vimos en la clase 28 y 29, y que hacíamos la analogía con el flujo de las corrientes en los ríos, ¿cierto? Y hablábamos de amperaje y de voltaje. Ahí está. Que eso es lo que lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda para tener que detenerme aquí? ¿Se acuerdan de la diferencia entre amperaje y voltaje, verdad? ¿O es necesario que lo tengamos que ver de nuevo? Por favor. ¿Sí? Chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Tú no te acuerdas, Miguel? ¿Alguien podría ayudarme a explicarle a Miguel cuál era la diferencia entre amperaje y voltaje? Quizás con algún ejemplo, llevándole al ejemplo del río. ¿Alguien me podría ayudar a poder explicarle a Miguel? Que lo tenga clarísimo, o que tenga alguna idea de eso. ¿No? Ok. ¿A qué se refería el amperaje? ¿A qué se refería el amperaje? Que se medía en coulomb y que representaba una cantidad enorme de electrones. ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿No? Ok, ok. Nos detenemos acá entonces un momento para poder ver, porque si no no sacamos nada a conseguir viendo. La intensidad en los amperes se relaciona con la intensidad. Ok, sí, pero principalmente se relaciona con la cantidad de electrones que circulaban por un circuito. ¿Se acuerdan que yo les decía que por un circuito pasan alrededor de 6,23 quintillones de electrones? Y como es muy difícil poder contar 1, 2, 3, 4, sino que se utilizaban los coulomb. Y un coulomb corresponde a 6,23 quintillones de electrones. Por lo tanto, la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en amperes, lo que nos mide es la cantidad de electrones y que nosotros lo representábamos en coulomb. ¿Sí? En donde un coulomb equivale a 6,23 quintillones de electrones. ¿Sí? Y el voltaje se refería a la tensión, o sea, al flujo que se genera, a la velocidad con que viajan este flujo de electrones. Y nosotros hacíamos la analogía con los ríos. Si yo tengo un río que va despacito, que no tiene tanta corriente, es un flujo de electrones, pero que no tiene mayor intensidad, que no tiene mayor voltaje. No hay un flujo tan rápido. Versus un río muy caudaloso que va a bajar mucha agua, ahí hay mayor intensidad. Por lo tanto, los amperes miden la cantidad de electrones
Y el voltaje mide qué tan rápido van ese electrón, la velocidad de esos electrones. ¿Se entiende, Miguel, la diferencia? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, muchachos, entre amperaje y voltaje? Entonces los amperes corresponden a la cantidad de electrones, el voltaje a la velocidad con que viajan estos electrones por un material conductor. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo medíamos el voltaje? Con volt, ¿sí? Que se utiliza, es la unidad de medida y nos va a ayudar a simplificarlo con un símbolo de V. ¿Cómo nosotros podemos asimilar la caída del agua con el voltaje? El agua cae o se desplaza debido a la fuerza de gravedad, los electrones circulan debido a la diferencia de potencial o fuerza que empujan a los electrones a través de este circuito eléctrico. Y habíamos quedado en la resistencia eléctrica, que eran que ciertos objetos van a generar oposición a este flujo, y a esa oposición le vamos a llamar resistencia. ¿Cómo medíamos esta resistencia? Con la ley de Ohm. Y fíjense, acá hay un muy buen ejemplo para poder ejemplificar la similitud de la resistencia con el agua. El agua puede pasar fácilmente, pero si yo a esta agua, a este flujo de electrones, le empiezo a poner rocas, ¿va a pasar fácilmente el agua, no? Este flujo, o va a generar cierta resistencia. No va a pasar fácilmente. Eso es la resistencia, que se oponga a este flujo, pase fácilmente. Y esa resistencia, nosotros, ahí está, tanto la corriente eléctrica como el agua se encuentran con elementos que se oponen a su paso, el tamaño del lecho del río y la existencia de roca en el caso del agua. Esto va a referirse a los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Ejemplo, en el circuito, el filamento de la ampolleta es un elemento que obstaculiza la circulación de los electrones. Por esta razón, resiste al circuito. Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico que ofrece baja resistencia. Miren, ya ahí tenemos. En el ejemplo A, cómo los electrones en un material conductor pasan fácilmente. En el esquema B, cómo el material presenta resistencia, hace que los electrones choquen y va a generar calor. Genera calor. ¿Ya? Y aquí nosotros medíamos, esto es muy importante que lo escriban. ¿Lo teníamos, parece, en la clase anterior o no? ¿Lo alcanzamos a escribir, chiquillos, en la clase anterior? Recuérdenmelo, por favor. ¿No? ¿No lo escribimos? ¿O sí lo escribimos? No sé, no me respondo, no lo sé. Bueno, es importante tenerlo, escríbanlo por favor, porque va a hablar con respecto a cómo vamos a medir esta resistencia, cómo vamos a medir esta capacidad, porque yo podría decir, hoy mira, ese material es muy conductor, o ese material es poco conductor. No me sirve en base a la subjetividad, sino que yo tengo que darle un cálculo, una operación matemática exacta que me permita poder identificar si el material permite que el flujo pase fácilmente, llamándole un material conductor, o bien genere cierta resistencia a este flujo de electricidad. Y como eso yo no lo puedo hacer de manera subjetiva, ni tampoco de manera tentativa, sino que hoy yo creo que tengo que darle una escala exacta, una cuantificación exacta, un número exacto, se utiliza una fórmula química que va a explicar, más bien una forma eléctrica, que va a explicar la resistividad, la resistencia de este objeto, de este material, y que se va a expresar a través de Ohm. Los Ohm, esa es su simbología. ¿Sí? Que es como una herradurita. Bien, entonces la resistencia eléctrica se va a designar con una R. Esa es la simbología de resistencia, una R. Por lo tanto, cuando uno le pongan una R, el profe quiere saber cuánto es la capacidad de este material de poder resistir. Un circuito eléctrico, se puede encontrar resistencias eléctricas como de la siguiente figura. Y ahí podemos ver algunas resistencias.
Eso no es importante escribirlo, los 2 puntos creo que sí. Ok, todos los materiales, no todos los materiales, porque hay materiales que necesitan menor resistencia, que son los conductores, y otra mayor resistencia, que son los malos conductores. Bueno, eso es muy simple porque nosotros tenemos, en los aparatos eléctricos tenemos ambos materiales. ¿Ya? Y fíjense ahí, hay una tabla con respecto a algunos materiales que son muy buenos conductores y otros que son malos conductores, por lo tanto yo podría clasificar a todos estos elementos que están en blanco de materiales conductores, a todos estos de materiales aislantes. Y si usted se fija, la madera seca, grafito, el cuarzo, magnesio, malos conductores, versus la plata, el cobre, muy buenos conductores. Y aquí está la notación científica que nosotros utilizábamos, el 10 por elevado a, no sé, 16. Ya, hasta aquí vamos a llegar con la actividad de hoy. Necesito que este cuadro, sí, porque después vemos los cálculos en la próxima clase, vamos a ver ya ejercicios de esto. ¿Ya? Esto nos va a acompañar durante un par de semanas, esta misma presentación. Pero yo la separé por actividades, ¿ya? Entonces la primera actividad es para que nos quede clarísimo y necesito ver que ustedes lo hagan. Va a ser un cuadro de resumen en donde vamos a poner todas las magnitudes eléctricas, con qué lo vamos a relacionar y la medida, para que nos quede clarísimo. Entonces, en el primer cuadro necesito que le saquen una foto para que no nos detengamos tanto en esto. ¿Ya? Sáquenle una foto al cuadrito, o cópielo a la rápida y después lo hace de manera más ordenada, o bien tiene la tercera opción de revisar nuevamente la clase después porque queda grabada y hacerlo ya más detenidamente. Bien, la primera magnitud ¿me escuchan, cierto? ¿Sí? La primera magnitud corresponde a intensidad. ¿Cómo representamos intensidad? Con una I. La intensidad se va a relacionar claramente con la cantidad de amperes y con la cantidad de electrones, perdón, y se mide en amperes. La tensión, el voltaje o la diferencia de potencial, que es lo mismo, es el fenómeno que impulsa el movimiento de los electrones, se opone al desplazamiento de los electrones en un circuito eléctrico y ahí está completo. A ver, sí, ahí está completo. Eso es lo que lo vamos a ver. ¿Y ese cuadro por qué me salió ahí mal? Está incompleto ese cuadro. Ah, porque hay que completarlo, de verdad, sí, hay que completarlo. Pero ahí está completo, prefiero que lo vean al tiro. Y lo mismo si es lo que lo vamos a aplicar. Yo me había olvidado eso, que tenían que ir a completarlo y después... Ahí está completo, chiquillo, es lo mismo. ¿Sí? A ver, quiero ver sus... ¿Dónde está la tabla aquí? Se me perdió el cuadro. Cerré sus cámaras para eso. Bien, ¿lo copiaron? Muchachos, ¿lo copiaron? ¿Lo copiaron o no? ¿Sí? Nico lo copió, André, Brigitte, Diego, Gabriel, Yacit. Bien. Bien. Gracias por responder. Perfecto. Ok, entonces, esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Ahí vamos a calcular eso, ¿ya? Que ahí están las fórmulas para poder calcularlo. Y luego lo vamos a llevar claramente a ejercicios. Sí, nos vamos a ir al último.
Aunque le parezca ahí extremadamente eso, complejo, no es tan difícil, ¿ya? Porque después es solo sumar. Y finalmente vamos a terminar este cuadro, porque el de... Listo. Bien, de manera libre. ¿Alguien me puede ayudar a responder alguna de estas preguntas? ¿No? ¿Alguien que me ayude a responder? Yo lo que aprendí fue cómo hacer los diagramas, así como qué Bien. significa cada diagrama. Perfecto, José, súper bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué no conocían de lo que vimos? ¿Qué no conocían? ¿No lo conocían todo? ¿No sabían todo? ¿No? Aprendimos más simbología y repasamos lo que ya vimos. Bien, sí. ¿Qué le agregamos a esto, Brigitte, a lo que habíamos visto? Porque algo le agregamos, pues. Sí, lo repasamos en relación a la intensidad, a los amperes, al voltaje, a la ley de Ohm. Bien. ¿Qué le agregamos a esto? ¿No? Circuitos eléctricos, perfecto, sí, le agregamos los circuitos eléctricos. Bien, Connie, sí, bien. Bien. Ok, muchachos, con esto hemos finalizado. Espero que tengan un muy buen día, una muy buena semana. Y solo como algo constructivo, se sugiere, chiquillos, poder encender las cámaras o responder ya. Miren, lo básico que le estamos pidiendo, responder. Porque de alguna u otra manera es la única forma que nosotros tenemos como poder saber que están detrás de la pantalla. Ya si no por problemas técnicos no puede encender su pantalla, lo mínimo que me corresponde es participar activamente de la clase. Ya, porque si no tiene mucho sentido el poder yo darme cuenta si usted está aprendiendo o no, que ese es mi objetivo principal. Eso, profesor, no sé, ¿algo de comentar para poder finalizar? No bien, lo felicito, profesor, por su clase. Igual, lo mismo le digo a los niños, tienen que prender su cámara. Que ya después, si no, usted puede tomar la decisión de sacarlos si es que no le contestan, porque es como que no estén, ¿no? Exacto, no sabemos, profe, si están o no. Entonces, ¿Cierto? se puede cuestionar, permite generar duda y permita no generarnos esa duda. Po. Si no Claro, responden en porque toda la clase. si le contestan, por lo menos uno sabe que está ahí, ¿no? Pero claro, si no responden nada, uno puede y con justo derecho, puede pensar que no están, o que están durmiendo y que dejaron ahí el celular prendido, ¿no? Bueno, eso. Yo lo puedo entender, muchachos, porque quizás conozco ya su personalidad, pero quizás otros profesores nuevos quizás lo deben ver de otro punto de vista y no me gustaría que se quedaran con esa mala impresión de ustedes. Eso. ¿Ya? Profe, ha sido un gusto, que esté bien, que tenga buen día. Nos vemos, chicos. Igual que tenga buen día, profe. Gracias, chao. Chao.